Por eso vemos a Pablo en Efesios 4:22 decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No se trata de aceptar, se trata de convertirse. No se trata de reconocer que Jesucristo vino al mundo, que murió por mí y que me limpió de pecado. No, se trata de despojarse de una vida viciada en este mundo. Se trata de dejar los desafíos, trabajo, familia, casa, todo por amor a Cristo, todo para seguir a Él. Porque los caminos del mundo llevan a la muerte, mas el camino que es Cristo Jesús lleva a la vida eterna. No es fácil seguir a Cristo. El Evangelio no es una oferta para el hombre. No se debe jamás preguntar, ¿quiere usted? O, a ver, que levante la mano el que quiere. No. El Evangelio es una demanda, es una petición obligatoria. El Evangelio es una orden. Dios te llama, Jesús dice, sígueme. ¿Se obedece o no se obedece? Y el obedecer implica grandes cambios, implica una transformación total. ¿Cómo cuáles? En estos versículos vamos a ver lo que significa convertirse. Jesucristo dijo, vemos en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Saltamos al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Conversión. Convertir no es aceptar. Y es aquí cuando comenzamos a considerar quién predica el verdadero evangelio y quiénes son los falsos maestros que usan palabras fingidas. Porque si pedimos a las personas que acepten, no estamos pidiendo los cambios que son necesarios para entrar en el reino de Dios. Por eso una persona que acepta al Señor estima el conocimiento como verdadero, pero sigue haciendo su voluntad, sigue haciendo la voluntad de este mundo, no aborrece lo que estaba haciendo, sigue con sus ambiciones, con sus pretensiones y propósitos en el mundo, sigue respondiendo al sistema, desgastándose por cubrir sus necesidades, sus impuestos y sus responsabilidades. Y lo peor de todo es que ahora que aceptó a Cristo, espera que Cristo le ayude en sus objetivos mundanos. Espera satisfacer por medio de Jesucristo sus ambiciones y sus ansiedades. Considera justa delante del Señor. Las expone en oración, Señor, dame trabajo, Señor, dame empleo, Señor, dame para pagar los impuestos, Señor, dame para que ayude a mis hijos, para que lo envíe a la universidad, para que le vaya a la escuela de música, para que vaya a esto y aquello. Pone su empeño y fe en conseguir cosas en el mundo. Estudia mantener un trabajo, crecer económicamente, casa, esposa, hijos, salud, paz interior, etc. Todas estas cosas se proponen a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Jesús. En cambio, la conversión es totalmente distinta. El Hijo de Dios actualmente, los que aceptaron a Jesús, se proponen a sí mismos asistir a las congregaciones, se proponen a ofrendar, a diezmar, esperando que eso sea suficiente para alcanzar el bienestar en el mundo y a su vez la salvación a futuro.
Pero la realidad muestra duramente que inútiles son sus oraciones por sus pretensiones y que Dios no hará nada por su bienestar en este mundo. Antes, por el contrario, Dios, quien mira al hombre, no lo acepta. Dios no acepta la voluntad del hombre, sino que espera que éste se convierta, que deje su vida para hacer la voluntad de Dios. Así que no se trata de aceptar, se trata de convertirse. ¿Por qué pues entonces se predica que hay que aceptar? ¿Aceptar qué? ¿Aceptar a Cristo como único Salvador? ¿De dónde sacaron esa expresión? La salvación no se acepta, porque la salvación en Cristo Jesús es una consecuencia, una acción de gracia por parte de Dios. Lo que hay que entender es que toda la predicación no está centrada en la salvación, sino está centrada en el señorío de Cristo. Como dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando se predica el reino de Dios, se debe presentar a Cristo por lo que es Él. Él es el Señor, Él es el Rey, y sobre todo dominio y potestad está su señorío. Esta es una doctrina que ya hemos hablado anteriormente. Cuando entiendas que Jesús es el Señor y que solo se debe hacer la voluntad de este Señor, entonces entenderás su propósito y la postura que debes asumir y el porqué de una necesidad de convertirse, de que se ejecuten esas transformaciones, de despojar mi voluntad para que sea la voluntad del Señor en nosotros. 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. El Evangelio, la conversión, implica en convertirse en esclavo de Cristo. De esto se trata el Evangelio, de esto se trata el verbo convertir, de dejar de servir al mundo y su vanidad para servir al Señor Jesucristo. Dejar las tinieblas para ir a la luz. No es fácil. Un esclavo no toma decisiones, no escoge, no depende de sí mismo. Un esclavo está puramente para obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y para hacer la voluntad, primero tienes que oír, aprender a escuchar, aprender a asimilar todas las enseñanzas. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta es la verdad que te hace libre, en que el Señor es soberano y de Él dependen todas las cosas. Y Él no desampara. Cuando entiendas esto, entonces te librarás de esa pesada carga que te puso el príncipe de este mundo y dejarás todo en manos del Señor y entenderás que, si leemos en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De ahora en más, hermanos, entiende cuáles son las transformaciones y la renovación de nuestros pensamientos con respecto al Evangelio. Cuán necesario es que te sometas a la voluntad de Dios y no esperar a que Dios te ayude en tus pretensiones mundanas. Aquí la única voluntad que hay que seguir es la voluntad de Dios y no las pretensiones de las religiones o las enseñanzas de los falsos que niegan el señorío de Cristo y reniegan de su voluntad y que disfrazan el Evangelio con palabras falsas como la de aceptar a Jesús sin pedir cambios, o mejor dicho, pedir adicionales a cambio de un servicio que no está avalado a través de las Escrituras. No blasfemes diciendo a Cristo Señor cuando buscas egoístamente tu propósito. Ama al Señor tu Dios. Aprende a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como hizo Pablo. Hermanos, no se trata de aceptar, se trata de convertirse. No se trata de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No se trata de pedirle al Señor que nos ayudes a obtener cosas en este mundo, sea salir de una enfermedad, construir, administrar bienes, tener cosas. No, la conversión radica en dejarlo todo para hacer la voluntad de Dios, porque Él fue el camino. Él dejó todo, su familia, su trabajo, para hacer la obra de Dios, y lo hizo a la perfección. Él es el camino, Él es el modelo, a Él oíd. Como yo os he hecho, dijo Jesucristo, vosotros también debéis hacer. Y espero que lo hagan. La paz de nuestro Señor Jesucristo contigo.